Muy buenos días. Hoy es jueves 17 de agosto de 2023. Esta es mi breve nota para el periódico virtual Alfa Noticias. Bueno, en primer lugar, como esta es un periodismo que hacemos desde la orilla ya de nuestro periodismo de tantos años, de más de 25 años en los medios, hoy en día lo hacemos más en plan recreativo, pero con igual responsabilidad. Hoy queremos referirnos a unos aniversarios, cumpleaños entre comillas, de ciudades importantes como Bogotá y Pereira, por ejemplo. De Bogotá se recuerda a la égida de don Gonzalo Jiménez de Quesada, el abogado que se metió a conquistador y que llegó hasta allá buscando, como todos los conquistadores, ¿no? Buscando las esmeraldas de los indios, buscando lo que tenían los indios de riqueza, y profundizó en esos territorios y a la larga resultó fundando la ciudad más importante de Colombia, aunque les duela a muchos. Don Gonzalo Jiménez de Quesada tuvo muchos problemas. Cuando estaba en esos procesos se le apareció otro conquistador que estaba en el norte de Colombia, Nicolás de Federman, quien había hecho incursión por esas selvas fangosas desde entrada por Venezuela, y también estaba haciendo carrera y oyó que en el centro de Colombia había un colega haciendo de las suyas, y también se enteró don Sebastián de Belalcázar, que fue el fundador de la ciudad de Cali y que fue un gran conquistador, pero que entenebrecido por el gran pecado que cometió de mandar a ahorcar a don Jorge Robledo, el conquistador que penetró en el centro de Colombia, prácticamente el fundador de Pereira, de todas esas ciudades del occidente colombiano, y que incursionó inclusive en Antioquia y en Medellín con su oficial Tejelo, en fin. También, y estos conquistadores tenían lo de hoy, lo mismo de hoy: celos profesionales y políticos, como los que tienen hoy en día los políticos nuestros, ¿no? Los del cambio social que están pregonando, o los liberales o conservadores, etcétera, y estaban muertos de la envidia. Entonces, ¿qué dijeron? No, así que don Gonzalo Jiménez se va a quedar con una parte de Colombia, no Colombia, ¿no?, sino de ese territorio de las tierras nuevas para España, y nosotros no vamos a participar. Entonces se le aparecieron allá, y es una circunstancia histórica que pocas veces se registra. Hay anotaciones muy marginales al respecto de cuando esa pequeña población de Bogotá fue invadida por tres conquistadores, por los tres puntos principales cardinales de la ciudad. Y iba a haber una pelea terrible, tremenda, porque ellos decían: nosotros también tenemos derecho a que nos repartan, porque sabemos que aquí hay dinerito, o sea, que hay esmeraldas, que hay unas piedras verdes muy bonitas que le gusta mucho a la realeza. Lo cierto del caso es que arreglaron por las buenas, como suele ocurrir, y dijeron que iban a dirimir eso ante el propio rey de España. Entonces, como en esos tiempos eran los transportes un poco demorados, por lo de las carabelas y el transporte que era solamente marítimo, a golpe de vela, etcétera, eso se demoraba demasiado, pero llegó el día en que hicieron las paces. La vida, como suele decirse, en todo caso se las cobró a don Sebastián de Belalcázar, quien precisamente en esos días fue también llamado por las Cortes de España a que explicara por qué había dado muerte tan indigna al gran abogado y conquistador don Jorge Robledo en las montañas del Pozo, en el norte de Caldas, del actual Caldas. Y tenía que ir a explicar eso, pero tenía muchas cosas a favor, como era la fundación de todas estas poblaciones. Pero volvemos y lo decimos: la vida se las cobra
inclusive los más poderosos, y estando en Cartagena murió de muerte natural, como suele decirse, de un infarto o algo así, y ahí terminó la historia de este conquistador. Lo otro del caso es que don Gonzalo Jiménez de Quesada quedó como el gran fundador de Bogotá, de la Bogotá de hoy en día tan emproblemada con eso del metro, con tanto politiquero, con tantas cosas y de intereses personales creados, y la ciudad, yo diría que la más de malas en el mundo, en la cual está el asiento del presidente de la República de Colombia, el cual se vuelve, entre comillas, al principio muy amigo de los bogotanos para cogerle sus votos, y después enemigo de los bogotanos. Se les atraviesa a todo lo que ellos proyecten, todo debido a los celos políticos con el gobernante de turno de la capital de Colombia. Bueno, pues estas son las cosas de hoy, en fin. Siguiendo en este tenor de cosas de Colombia, nos referimos a Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, quien es el auténtico político de Congreso. Es un zorro viejo, como suele decirse en estas lides, que siempre con una sonrisita despacha hasta los asuntos más espinosos, pero esta vez se le fueron las cuatro, como dicen las señoras en Antioquia. Pues le dijo a los gobernadores que lo están acosando por esa inseguridad que hay tan terrible en Antioquia, que hay tan terrible en casi todo Colombia. Entonces les dijo: ustedes, ¿por qué hablan? Ustedes son unos hipócritas, porque ustedes no están defendiendo de sus propios intereses. Les dijo la verdad, pero es que un ministro del Interior, ni ningún ministro, casi que ningún presidente puede decirle la verdad al pueblo, porque se le voltea al pueblo, porque al pueblo no le gusta que tampoco le digan la verdad. Preferimos, me incluyo ahí, seguir soñando, pajaritos preñados, seguir pensando que tenemos a grandes dignatarios que son muy decentes y muy correctos en su accionar, y son simplemente seres humanos. Esa es la realidad, esa es la realidad. Por lo otro, otra fundación importante en Colombia, ya para terminar, es la de la ciudad de Pereira. Pereira, que cumple 160 años el 30 de agosto, que fue fundada en 1863, una de las fundaciones que tuvo Pereira. Esa última, exitosísima, en la cual entraron a la palestra de la historia la clase antioqueña y la clase caucana, que es lo que tampoco se menciona mucho en Pereira. Allá se callan esto, y algunos muy interesados. Me acuerdo yo cuando estaba en el periódico La Tarde de don Gonzalo Vallejo Restrepo, que en paz descanse, que alguna vez que lo entrevisté me dijo que no, que los caucanos nunca tuvieron nada que ver, que eso era solamente raigambre antioqueña, pero se le olvidaba a don Gonzalo Vallejo, ilustre personaje de Pereira, y a otros muchos, que por ejemplo el padre Remigio Antonio Cañarte desde Cartago estuvo movilizando gente para que ocupara estos territorios. Es decir, hemos sido injustos con la misma historia. Los mismos historiadores, esos de academia, graduados y todo eso, también se callan y hablan con la boquita cerrada para no herir sus susceptibilidades. Las susceptibilidades de altos patrocinadores desde el gobierno nacional y departamental, para que les patrocinen libros y programas muy costosos. Entonces, todas estas verdades se quedan a media. Lo cierto del caso es que en Pereira actual no se puede decir que esté en la mejor, a la altura de las circunstancias. Pereira siempre ha sido acusada de no ser muy cultural, que en eso sí era que los manizaleños siempre le hacían la crítica a Pereira. Y hoy en día, pues desafortunadamente, los mismos funcionarios dan esta idea. Ejemplo práctico y conocido, el del alcalde de Pereira, el señor Maya, quien hace un año instaló una tontería, es que las fiestas del chupe, las fiestas de Pereira, que algún día se llamaron honrosamente las fiestas de la cosecha, que eran hermosísimas, y las volvió del chupe, es decir, que a chupar aguardiente en todas las esquinas de Pereira, hombres y mujeres a cualquier hora. Eso no tiene presentación, y eso demuestra solamente la falta de calidad humana, la falta de rigor histórico. Esa Academia de Historia de Pereira la tienen como por a un lado. Mejor dicho, la gente, como suele decir en los tangos, la gente ordinaria nos tiene arrinconados a todos, y ante todo los niños y los jóvenes necesitan mejores ejemplos, no se merecen la historia que están recibiendo en este momento. Muy buenos días, esa es la historia que estamos recibiendo, y de todas maneras, felicidades y felicitaciones a mis paisanos en las fiestas de Chupe. ¡Que viva Pereira!